Tres. Bueno, antes que nada quisiera conocer tu nombre y qué haces. Mi nombre es Santiago Villarreal, soy fundador del colectivo Coparentalidad Ecuador, Primero Somos Padres. Quisiera conocer un poco de la historia, de tu testimonio, de por qué te metiste en esta lucha. Claro, mira, bueno, yo tomé la opción de separarme, de divorciarme en el año 2009 y nunca me imaginé vivir todo lo que tuve que vivir, ¿no? Porque se suponía que el divorcio cumplía su función, que era desatar este lazo de pareja, pero no el lazo parental. Ujú. Y entonces lo primero que a mí me pasó fue que no pude ver a mi hija, siendo yo el padre que le llevaba a mi chiquita a la guardería, le bañaba, le cambiaba y estuve yo siempre presente en la vida de ella. Entonces recuerdo que me pusieron una serie de juicios. Los que prosperaron fueron los de pensiones alimenticias, fueron inmediatos, pero el régimen de visitas en los juzgados que se denominaban en ese entonces lo dejaron en un punto que no se podía promover este juicio. Entonces, lo primero que me pasó fue prácticamente que 9 meses yo no supe del paradero de mi hija. Yo me iba a los juzgados de la niñez, al juzgado primero, me acuerdo muy claramente, y me iba todas las tardes, y me echaban de ahí, hasta que un día, pues, el secretario de este juzgado me dijo: vea, señor Villarreal, olvídese de su hija, pase la pensión alimenticia, rehaga su vida, consígase otra mujer, pero ya, o sea, las cosas son así. O sea, usted solo tiene que pasar la pensión alimenticia y nada más. Entonces, eso fue lo que me motivó a mí a reunirme con otro grupo de padres que se encontraban en la misma situación, que era no poder ver a sus hijos. Y ahí fue cuando nace el colectivo Coparentalidad Ecuador, que prácticamente se cristaliza en diciembre del 2012 y desde ahí hemos venido presentando varias acciones, tanto a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo, a la Asamblea Nacional. Nos habíamos adherido también para esta declaratoria de inconstitucionalidad de la preferencia materna, que era el punto neurálgico que prácticamente anulaba al padre ecuatoriano en ejercer la paternidad luego de una separación o divorcio. Perfecto. Y un problema común que veo que es para entorpecer, digamos, que ya es posible la custodia compartida, pero aún así no se ha tratado en ninguna en asamblea porque solo se despenalizó, entonces no sabemos qué parámetros existe. Uno de los problemas que hemos visto es la falsa denuncia para entorpecer la custodia. Entonces, ¿tú viviste alguna de esas cosas o no sé? Por supuesto, mira, lastimosamente y es penoso que prácticamente parte de los servicios profesionales que prestan ciertos profesionales del derecho, llamándolos entre comillas, es justamente inducir a las falsas denuncias de violencia de género como un mecanismo para entorpecer y obstruir los regímenes de visitas. Entonces, ¿cómo es lo que funciona esto acá en el Ecuador? Un padre que está pidiendo que se agilite o que se le dé el régimen, el famoso régimen de visitas, que desde todo punto de vista es humano, cruel e inconstitucional, porque a un hijo no se visita. La Convención de los Derechos de los Niños dice claramente en sus artículos 12, 18, que se debe garantizar el derecho a la familia, la identidad de estos niños, pero lastimosamente eso no lo entiende el sistema de justicia. ¿Sí? Todo se ha llevado al punto de que, como el Código de la Niñez dice que la tenencia corresponde por regla general a la madre y al padre le otorgan el rol de proveer, entonces se maneja todo el sistema de justicia hasta hoy con esa asignación o preasignación de roles al padre y a la madre, cuando la Constitución habla claramente de corresponsabilidad parental, es decir, que el padre y la madre son corresponsables de sus hijos en educación, manutención, salud, vivienda, todo para garantizar el bienestar superior de los niños. Entonces, si nuestros jueces, si nuestros operadores de justicia respetaran la Constitución, respetaran la Convención de los Derechos de los Niños, no se daría esta disputa de los hijos en las unidades judiciales de familia. Entonces, como te decía, a estos padres que pedimos los regímenes de visitas y vamos a golpear las puertas, a gritar que nos dejen ver a nuestros hijos,
siempre y prácticamente podría decirlo por regla general, te denuncian por violencia psicológica. La denuncia de violencia psicológica, que es la más difícil de probar, es la que más se utiliza. Y cuando tú pruebas, porque a ti te tratan como un criminal, como un violador, porque eres un agresor y te consideran un agresor hasta que se demuestre lo contrario, y cuando tú ya pruebas tu inocencia, simple y llanamente de oficio, la fiscalía archiva estos casos. No hay sanción, ni para quien denuncia falsamente, ni para quien patrocina este tipo de acciones. Nosotros hemos levantado nuestra voz de protesta en el sentido de que se está haciendo un mal uso a esta medida que se creó para salvar vidas. Mira tú lo que pasa. Cuando hay un femicidio, ¿qué es lo que dicen? La víctima tenía una boleta de auxilio. Sí, pero del otro lado hay miles de boletas de auxilios que se piden por obstruir los regímenes de visitas y cuando se prueba que fue falso, simplemente se archiva. ¿Qué es lo que tú mueves cuando pides una boleta de auxilio? Mueves un grupo en fiscalía, mueves policías, mueves psicólogos, mueves todo un grupo humano que tiene que atender esta falsa denuncia, mientras acá la verdadera víctima está a la espera y hasta que le ocurrió la desgracia y entonces nos quejamos de que el sistema es el que no sirve cuando es el mal uso de la boleta de auxilio la que está permitiendo que miles de mujeres, o bueno, el porcentaje de mujeres que hayan muerto haya sucedido por la distracción que se está dando. Y usted, así como un padre que luchó, nos puede contar como testimonio si vivió una persona de denuncia, cómo fue más o menos. Por supuesto, mira, yo recuerdo cuando me pusieron la denuncia por maltrato psicológico o por violencia de género, fue en la comisaría de la mujer. Entonces mi caso es bastante sui generis porque mi sentencia es la última antes de que desaparezcan las comisarías de la mujer, ¿sí? ¿En qué consistía? Primeramente le dieron varias oportunidades para que se modifique y se me ponga 3 causales, podríamos decir, para solicitar esta boleta de auxilio. La primera decían que yo cuando iba a retirarla, a traerla a mi hija, le insultaba, le agredía a la madre. Cuando había un conjunto cerrado donde yo me presentaba y había una garita donde habían guardias y se solicitó que se entreguen los videos, las bitácoras de los guardias donde esté registrado que yo tenía esos comportamientos violentos, digámoslo así de alguna manera. Entonces se vio que era mentira, entonces dieron paso a otra acción que decía que cuando yo igual me acercaba a verle a mi hija, pues hacía gestos obscenos, me burlaba, etcétera, etcétera. También se probó que era falso. Y por último, la última vez que yo pude salir del país, yo le traje una maletita de ropa a mi hija de Estados Unidos. Y entonces me dijeron que con eso fue lo que hice violencia. Porque le traje ropa de marca, demostrando mi prepotencia, mi superioridad, mi élite económico, y entonces le maltraté psicológicamente a la pobre madre que no tenía para comprar ese tipo de ropa americana. Le decía yo, me acuerdo a la comisaria, que al final del día no había sido la comisaria sino la secretaria, que lastimosamente en Estados Unidos no hay confecciones Rosita, Martita, no hay. O sea, tú vas a un outlet allá y es la ropa que hay. O sea, yo no lo hice de mala fe. Y que yo traje esa ropa porque en ese entonces mi hija estudiaba en el 3er colegio más caro de Quito. ¿Sí? Entonces yo le decía, entonces, a ver, a mí ustedes me denuncian por violencia, explíquenme entonces qué hace mi hija en el colegio 3º más caro de Quito. O sea, una niña pobre, una madre pobre, como dice se ha presentado la progenitora de mi hija acá. O sea, ¿cómo hace para poner en un colegio de millonarios? ¿Sí? O sea, no cuadra lo que ustedes me están denunciando frente a la realidad que está viviendo mi hija. Y eso fue el tema por el cual a mí me condenaron. Entonces, recuerdo, fue la condena de cancelar unos salarios mínimos vitales, tenía que ir a tomar terapia a la fiscalía, tenía que, bueno, hacer un poco de acciones. Y me dejaron en indefensión, o sea, porque ya como desaparecieron al otro día las comisarías, mi expediente se perdió, apareció después de un año, los tiempos ya no daban para presentar mi impugnación a esta sentencia que me hicieron en la comisaría de la mujer, y entonces yo quedé condenado. Ahora, ¿cuál es el problema? O sea, que yo, después de haber sido un padre que
tenido, digamos, un crecimiento acelerado profesionalmente. Con esta denuncia perdí yo el trabajo porque tenía que presentarme cada vez y cuando me llamaban a la comisaría. O sea, me llamaban, venga, este rato tiene que presentarse, entonces yo tenía que botar el trabajo, salir y a presentarme, porque si tú no te presentas, simplemente te decían, entonces vamos a poner que usted no quiere colaborar, por algo debe ser, y te tienen en esa presión de que, o sea, tú tienes que salir de ahí condenado sí o sí. Y entonces perdí el trabajo, todo se me vino, o sea, terriblemente, porque ahora cuando yo me presento a solicitar un trabajo, paso todas las pruebas técnicas de conocimientos, llego a la parte donde me preguntan de todo esto, ¿sí? Y misteriosamente ya no, o sea, hasta ahí llego, digámoslo así. Entonces se me han cerrado muchísimas puertas porque yo tengo en mi historial, tengo creo que alrededor de unos 14 juicios, si no son más. Entonces, todo esto, o sea, prácticamente te daña a ti como padre en el sentido de que tampoco ya puedes proveer lo que venías entregando, dispensando para tus hijos. Entonces, aquí totalmente quien pierde con las denuncias falsas y con todo lo que nos hacen son nuestros hijos. Totalmente. Y no sé, ¿has logrado tener una conexión ya con tus hijos o están creciendo bajo una alienación parental, como creerías tú? ¿Y cómo ves esta Mi caso es situación? bastante sui generis. Mira, yo luché en el Ecuador por la custodia compartida, porque se prevalezca esto de la corresponsabilidad parental, o sea, que lo mejor que le puede pasar a un hijo es crecer con papá y mamá. Sí. Y si este papá y esta mamá tal vez están con algún problema, suelten ese problema y vean la realidad que es el bienestar de los hijos. Esa fue mi lucha en coparentalidad de Ecuador. O sea, yo, por ejemplo, nunca pedí la tenencia de mi hija. O sea, yo luchaba por tener más tiempo con mi hija, más amplitud de visitas. Entonces, mira, aquí te hago este paréntesis porque, por ejemplo, cuando yo, mi primer régimen de visitas, después de que yo al 100% estuve con mi hija, después de 9 meses de no verla, fue que me dieron un régimen de visitas por horas, cada 15 días, y con supervisión, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú le transmites a tu hija algo? Si tenías que estar en un lugar donde te estaban vigilando, entonces, todo el maltrato psicológico que sufrió mi hija, o sea, es irreparable, es irreversible, ¿sí? Iba luchando para que me den más horas, luego me dieron, me acuerdo, era el domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Después me dieron, asimismo, de periodos como que de 9 meses a un año, después me subieron a que le vea el sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde y domingo igual, de 9 de la mañana a 6 de la tarde cada 15 días. Incomunicación total con mi hija, pese a que tenía su celular, o sea, solo tenía que verle los momentos que decía el régimen de visitas porque así decía la otra parte. Al final obtuve cuando mi hija ya tenía 10 años, me dieron un régimen de visitas para que mi hija pueda pernoctar y yo la retiraba el jueves y la entregaba el domingo. De toda esta historia que te cuento, yo más o menos creo que coleccioné unos 50 partes policiales, si no son más, de todos los incumplimientos a los regímenes de visitas. Y nunca pasó nada. La justicia nunca hizo nada. O sea, se permite que se vulnere el derecho a las mal llamadas visitas, pero si tú incumples 2 pensiones alimenticias, pueden pedirte la premio, ¿sí? Entonces, ese trato desigual ante la ley y la justicia que siempre ha habido. Y al final del día, ¿qué pasó en mi caso? ¿Sí? Mi hija estaba ya por cumplir 12 años y tuve una llamada. Cortemos un ratito aquí la entrevista. Sí, perfecto.